Y Bien, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego. No sé si Diana, por ahí me puedes confirmar si ya me pueden ver y se escucha bien. hola Diego, sí, te veo. ¿Sí? Perfecto. Y estoy ya compartiendo mi pantalla, ¿no? No, aún no. A ver. Ok. Bueno, mientras tanto, entonces, les doy a todos una bienvenida a esta nueva versión de nuestro webinar. Como les decía, mi nombre es Diego, yo soy el Onboarding Manager, y hoy vamos a tener un webinar especial para para todos nuestros rendidores y los aprobadores, y va a ser un webinar en donde vamos a ir resolviendo las preguntas frecuentes que nos hacen, y también vamos a abrir el espacio para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que ustedes quieran respecto al proceso de rendición de gastos y también respecto al proceso de aprobación de los gastos. Bien. Así que les voy a explicar un poco en qué va a consistir este webinar. Primero vamos a tener un bloque enfocado en el proceso de rendidores, todo lo relacionado a la rendición de gastos. Y luego vamos a tener un bloque enfocado en el proceso de aprobación de los gastos. En cada bloque yo, previamente con mi equipo, seleccionamos las preguntas frecuentes que les vamos a mostrar, pero adicional vamos en cada bloque a tener un espacio para que ustedes puedan ir haciendo sus propias preguntas. ¿Bien? ¿Por qué les muestro esto? Porque precisamente en esta sección del GoToWebinar, donde dice preguntas, la idea es que ustedes puedan escribir lo que quieran saber y lo envíen. Y ahí entonces después Diana, cuando ya tengamos el espacio, me va a ir como comentando las preguntas que ustedes vayan haciendo. Vamos a responder a todas las preguntas, pero puede que en el webinar no alcancemos a responderlas todas. Pero no se preocupen porque con nuestro equipo nos vamos a hacer cargo de todas las preguntas que hayan quedado pendientes a que puedan recibir una respuesta a través de un correo. ¿Bien? Así que al final de cuentas todos vamos a recibir nuestras respuestas y es la idea que ustedes puedan hacer todas las preguntas que ustedes quieran y necesiten respecto al funcionamiento de nuestro sistema. Antes de empezar, voy a hacer una introducción, porque puede que entre algunos de los asistentes tengamos a personas que recién están conociendo Rinde Gastos, son nuevos, quizás hasta ni siquiera conocen bien de qué se trata. Pero básicamente Rinde Gastos es un SaaS, es un Software as Service que permite que las empresas puedan digitalizar todo su proceso de rendición de gastos. Utilizamos una aplicación móvil, utilizamos una página web, tanto la aplicación como la página web conversan entre sí y permiten a los rendidores poder crear sus gastos y después armar informes de rendición, enviarlos al proceso de revisión. Todo el proceso de revisión o de aprobación de los gastos también se hace a través del sistema y después toda la información queda alojada en Rinde Gastos para que su empresa sea capaz de utilizarla, contabilizar, etc. Bien, así que eso es como una breve introducción de lo que es Rinde Gastos y vamos a dar comienzo a la primera sección o al primer round, también como le llamamos, de preguntas frecuentes de los rendidores. Y acá tenemos en particular una pregunta que quizás muchos de ustedes se han hecho, algunos de ustedes quizás ya conocen la forma de poder como hacer seguimiento, pero hoy les voy a mostrar, o vamos a partir con la pregunta, mejor dicho. ¿Cómo hago un seguimiento efectivo a mis rendiciones? Como ya saben, Rinde Gastos les permite a ustedes crear sus gastos, armar un informe de rendición y enviarlo. Dentro del mismo sistema existe la opción de poder hacer seguimiento a esta rendición para que ustedes no tengan que estar preguntando, oye, ¿cómo te fue con la revisión de mi rendición de este mes, etcétera? Entonces les voy a mostrar precisamente dónde es que ustedes pueden hacer seguimiento y cómo pueden sacar provecho de esto. Vamos entonces a ir a la aplicación. Acá yo tengo ya mi aplicación instalada, inicié sesión y de hecho ya llevo tiempo trabajando con mi cuenta en Rinde Gastos. Me voy a ir acá al segundo icono, desde la izquierda hacia la derecha, que es el módulo de informes. Antes de partir con eso, quizás, para que quede más claro, lo primero que hacemos dentro del sistema siempre es crear gastos. La idea es que ustedes, en la medida que vayan generando gastos, los vayan creando y estos van quedando guardados en su perfil. Después nos vamos al módulo de informes y se tiene que crear un informe. Y ese informe lo que permite es tomar esos gastos que ustedes previamente crearon
y los junta dentro de este informe y se puede enviar al proceso de revisión. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque precisamente dentro de un informe de gastos, como el que tengo acá, ustedes pueden ver que ahí tengo varios gastos. Yo este ya lo envié, de hecho, ya lo envié, está en proceso de revisión. ¿Cómo hago para poder hacer seguimiento de lo que está ocurriendo en el proceso de revisión? Fíjense que aquí hay un espacio que dice historial. Y el historial precisamente es un espacio de seguimiento. Acá ustedes van a ver todo lo que va ocurriendo en el proceso de revisión. Si se fijan ahí, aparece que se aprobaron estos gastos, en qué fecha se aprobaron, quién los aprobó. Si ven algo de color distinto, pónganle cuidado porque, por ejemplo, este enunciado en amarillo o naranjo dice que Diego editó un gasto. Y de hecho aparece ahí el motivo, dice error en categoría. Entonces, en el proceso de revisión, Diego lo que hizo fue darse cuenta de que había un error y fue capaz de poder corregirlo. Así que ahí queda registrado de que quién hizo esa corrección y el motivo por el cual. También puede ser que les rechacen un gasto. Y eso también obliga al aprobador a justificar por qué estoy rechazando este gasto. Y ahí precisamente dice gasto duplicado. Así que también puedo ver en el historial si es que se me rechazó un gasto y el motivo por el cual. El motivo por el cual se rechazó. Bien. De la misma forma que estamos viendo acá en la aplicación, yo puedo entrar acá a la página web y como la página web con la aplicación móvil conversan entre sí, entonces puedo ir también a este módulo de informes y puedo abrir el mismo informe que estábamos viendo recién. La diferencia es que en la página web el módulo de seguimiento se llama mensajes y eventos y ahí es donde yo puedo ver todo lo que ha ocurrido también en el proceso de revisión. Algo interesante de la página web es que acá no tan solo puedo visualizar el seguimiento, sino que además puedo comunicarme directamente con el aprobador que tenga el informe en sus manos. Entonces, si yo tengo una pregunta o alguna, no sé, objeción, etcétera, directamente puedo escribir acá y la notificación la va a recibir el aprobador que está revisando en ese momento el informe. ¿Bien? Y viceversa, si es que quizás el aprobador me quiere preguntar algo o me quiere comunicar algo, el aprobador también puede entrar a este módulo y puede escribir lo que necesite. Y naturalmente la notificación la voy a recibir yo como rendidor. Así que desde la página web es incluso más completo el proceso de seguimiento porque me permite comunicarme también con el aprobador y toda la comunicación también va quedando registrada en este historial o en este módulo de mensajes y eventos. Así que esa es la forma en que ustedes efectivamente pueden hacer seguimiento de sus rendiciones. Bien, pasemos entonces de inmediato a la siguiente pregunta. ¿Cómo agilizar la creación de un gasto cuando es un proveedor que rinde frecuentemente? Yo creo que a todos ustedes les pasa que por la naturaleza de su trabajo van a cierto lugar con frecuencia y es donde normalmente gastan, ¿ya? Entonces, si yo sé, por ejemplo, que siempre me toca ir a comprar a cierto lugar, siempre nos preguntan cómo es necesario volver a tener que tipear o digitar toda la información, siendo que yo frecuentemente voy a este lugar. Entonces, la respuesta es, no es necesario que siempre digiten toda la información. Hay varias herramientas que les pueden ayudar a automatizar el proceso, pero ahora me quiero enfocar en una función en particular que quizás no es tan popular o no la toman mucho en consideración y sin embargo es bastante útil. Así que vamos a ir ahora a la aplicación, me voy a ir al módulo de gastos. Acá mismo, si yo quisiera, por ejemplo, proveedor que dice Rendic, hermano, si yo siempre voy a este lugar y quisiera directamente copiar este gasto para crear uno nuevo, puedo directamente hacer swipe hacia el lado derecho y me va a aparecer, si se fijan ahí, ese símbolo de esos dos cuadrados superpuestos. Si lo presiono, entonces dice, el nuevo gasto se basará con la información del gasto seleccionado. Yo puedo copiar la información de este gasto para poder crear uno nuevo y no tener que digitar toda la información desde cero. Así que voy a presionar ahí, crear gasto. Y me va a copiar toda la información, excepto el total, y también el número del documento, que siempre debería cambiar. Y ahí entonces es mucho más rápido y sencillo poder crear gastos, siendo que yo ya, por decir, hice un primer gasto de este proveedor. También, y fíjese que en la aplicación, abajo, hay un módulo con una lupa. Ese módulo es un buscador y precisamente está pensado para que ustedes puedan de forma fácil encontrar un gasto, pero adicional, por ejemplo, si quedó muy atrás,
y yo necesito, no sé, crear un gasto de Sodimac porque normalmente compro ahí. Voy entonces, busco el gasto y en la esquina superior derecha, en los tres puntos, aparece un menú que me permite ahí, como pueden ver, copiar también este gasto y basarme en esta información para poder crear un gasto nuevo y no tener que digitar toda la información cada vez que me toca hacer un gasto de este proveedor. Así que de esa forma ustedes pueden utilizar la tecnología para poder crear gastos de forma mucho más rápida. Esto también se puede hacer en la página web. Si nos vamos al módulo de gastos en la página web, acá arriba directamente también puedo buscar el proveedor y encuentro el gasto y después me voy a las opciones y lo puedo copiar. Así que hay varias formas en las que ustedes pueden ir encontrar el gasto y copiarlo para poder agilizar el proceso y no tener que digitar toda la información desde cero. ¿Bien? Pasemos entonces a la tercera pregunta de nuestro round de rendidores. Esto más que una pregunta, yo quise agregarlo dentro del webinar porque estamos haciendo mejoras en distintos países para que se agilice el proceso de creación de gastos. Por ejemplo, en México ya teníamos la lectura del XML y su factura como tal, y se podía crear automáticamente el gasto utilizando la casilla de recibos. Ahora hubo un upgrade a la función que les voy a mostrar a continuación y después les voy a comentar que las facturas de Ecuador también ahora pueden utilizar la casilla de recibos para crear estos gastos de forma mucho más rápida y completa, con toda la información que necesitamos. Entonces, vamos primero a este upgrade de la función de lectura del XML de las facturas de México, para todos nuestros clientes de México. Me voy a ir ahora a la página web, porque justamente es desde acá que esta función está disponible. Me voy a ir a nuevo gasto. Voy a seleccionar mi política. En este caso yo tengo una política con moneda de peso mexicano, justamente para el ejemplo. Y de hecho, si se fijan ahí, aparece ya un enunciado cuando estoy en una política con peso mexicano. Y dice, adjunta el CFDI o el XML asociado a este gasto y RIN de gastos procesará y rellenará toda la información disponible. Así de sencillo. Me voy a adjuntar archivo, voy a buscar mi factura con el XML, tengo el PDF y el XML, los abro, me aseguro que estén adjuntos y no hago más nada que presionar guardar y listo. Muy sencillo, ustedes dirán, oye, pero no completaste información, te aparecen ahí unas validaciones, falta algo, obviamente. Tengo que esperar un par de minutos y automáticamente lo que va a pasar es que el gasto se va a crear y se va a completar la información sola. ¿Qué voy a ver después? Fíjense acá que se va a crear el gasto de esta forma. Toda la información que ustedes ven acá es información que se extrae desde el XML y que queda guardada y registrada en RIN de gastos. O sea, imagínense toda la información que vemos acá. Todos estos datos quedan leídos desde el XML y se completa la información de forma automática. Y no tan solo eso, esto, bueno, quizás ya lo sabían, tenemos también la información del SAT respecto a este proveedor, etc. Así que automáticamente el sistema va a leer la información y va a completarla para que ustedes puedan agilizar el proceso de creación de gastos y no se pierda ningún dato relevante. Siempre va a tener que ustedes, van a tener que ustedes editar el gasto y, por ejemplo, en la nota indicar el motivo del gasto, seleccionar también una categoría, porque obviamente el XML no sabe cuál es la categoría del gasto y tampoco sabe cuál es el motivo por el cual se hizo. Así que siempre van a haber campos que ustedes van a tener que ir completando. Para que no se asusten, si se fijan acá, yo veo un par de campos nomás, no veo toda la información que recién les estaba mostrando. Eso es porque la información queda alojada, por decir, por dentro y no está visible acá, pero la información sí está registrada. ¿Ya? Si volvemos acá al gasto, se van a... Bueno, miren, fíjense que ya se creó el gasto que acabamos de hacer. ¿Se dan cuenta? Toda la información que queda guardada y simplemente por adjuntar el XML con la factura en el gasto y ya está listo. Lo único que me quedaría acá sería como indicar bien la categoría y el motivo o justificar el motivo del gasto. Así de sencillo. Bien. Pasemos ahora a la función de Ecuador. Esto es nuevo
esto es nuevo y la verdad es que tiene la misma lógica de funcionamiento que antes les enseñamos para México. Como quizás ustedes saben, no sé si todos saben, pero en Rindegastos existe una casilla que se llama recibos@rindegastos.com, que es una casilla bien importante porque permite la creación de varios gastos. Acá entonces voy a indicar recibos y lo único que tengo que hacer es adjuntar mi XML con mi factura. Así que acá tengo un ejemplo de XML y factura de Ecuador. No tengo que escribir más nada, o sea, simplemente voy a recibos@rindegastos.com, adjunto ambos documentos y lo envío. ¿Qué va a pasar? Minutos después van a recibir una respuesta de este correo. Y de hecho la respuesta va a decir que recibos rinde gastos, te va a preguntar en cuál de todas las políticas tú quieres crear tu gasto. En mi caso, como yo tengo acceso a varias cuentas, me pregunta en cuál cuenta quiero crearlo, y si tengo varias políticas asignadas, me va a preguntar en cuál de todas quiero crear. Acá tengo una política que es con moneda dólar, que es lo que se maneja en Ecuador, y automáticamente me va a crear y extraer toda esta información. Así que muy parecido a lo que se hace en México, se extrae toda esta información de forma automática solo con el trabajo de recibos. Así que para todos nuestros clientes de Ecuador, esta función ya está disponible, simplemente tienen que reenviar el XML con la factura a la casilla recibos, les van a devolver un correo de respuesta, y en ese correo entonces ustedes van a indicar en cuál política quieren crear el gasto. Y automáticamente se va a crear acá. Ustedes siempre van a tener que agregar la categoría y también agregar comentarios en el campo notas y ya va a quedar lista la creación de este gasto. Bien, así que eso con respecto a estas funciones que están permitiendo que en los distintos países la creación de los gastos sea mucho más automatizada y completa. Así que pasemos entonces ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué campos tengo que rellenar al momento de crear gastos y o informes? Esta no es una pregunta que nos la hagan directamente así, pero muchas veces nos hacen preguntas respecto a la cantidad de campos que tengo que completar, por qué tengo que llenar toda esta información, es obligatorio hacerlo siempre, etcétera. Básicamente es importante que ustedes entiendan que Rinde Gastos tiene solo como 6 campos base, que no se pueden eliminar, siempre van a existir porque son necesarios. Esos son el proveedor, la fecha, el monto, la moneda, la categoría y también los impuestos. Bien, esos campos siempre van a existir. Pero todo campo adicional, como por ejemplo cuando ustedes ven el tipo de documento, el centro de costo, el número del documento, el ID del proveedor, etcétera, todos esos son campos extra que su empresa determina que los necesita para su proceso. En algunos casos, algunos gastos se crean con un par de datos adicionales, pero en otros casos, por la naturaleza de la empresa, tienen mucho más campos que completar, porque claramente necesitan registrar más información. Así que es importante que sepan que eso siempre va a depender de su empresa y de las necesidades de su empresa. Yo precisamente trabajo en el área onboarding y yo asesoro a las empresas para que sepan qué gastos, o sea, qué campos adicionales van a necesitar. Así que igual es parte también de nuestro trabajo como poder ayudar a cada empresa a que pueda encontrar la cantidad de campos idóneos para poder trabajar en su proceso. Así que en pocas palabras, eso depende de cada empresa y es distinto en cada cuenta, se puede parametrizar. ¿Ok? ¿Qué tenemos ahora? ¿Cómo y para qué sincronizo mi app móvil? Quizás esto es como, tampoco es algo que nos pregunten directamente, porque no sé si sabían que se puede sincronizar y para qué lo hacemos. Pero normalmente cuando, por ejemplo, yo le pido a la administradora de Rinde Gastos, ¿sabes qué? Me hace falta un centro de costo, o necesito una categoría adicional, o que me asignes una nueva política porque resulta que ahora voy a hacer gastos asociados al área de marketing y entonces, no sé, el motivo que sea, uno normalmente le pide al administrador que pueda hacer algún tipo de ajuste. Y pasa mucho que cuando ya se hace ese ajuste, nos preguntan, ¿sabes qué? No lo puedo visualizar.
los administradores me dicen, no sé qué pasa, como que yo le asigné la política o le agregué el centro de costo, etcétera, y el usuario me dice que no lo está viendo. Eso es básicamente porque necesitan sincronizarlo para que se actualice en el momento en que ustedes lo indiquen. Naturalmente, la página web con la aplicación móvil se comunican siempre, pero no es algo instantáneo. Entonces, si yo quiero ver ahora mismo esa modificación, lo que tengo que hacer es ir a mi aplicación y sincronizarla. Es muy sencillo y es bastante útil para este tipo de contextos. Así que vamos ahora al menú que está en la esquina superior izquierda, esas tres barras horizontales, y en el menú abajo aparece configuración. Y fíjense que ahí aparece sincronizar ahora. Yo presiono ese botón, en 10 segundos me va a aparecer un mensajito abajo que dice se sincronizó. Entonces ahí yo ya me quedo tranquilo que fue a buscar la información que necesitábamos, por decir, a la nube, y la trajo y actualizó la política, y ahora entonces sí puedo ver el centro de costo o sí puedo ver la política adicional. Así que cada vez que necesiten como actualizar algo dentro de su aplicación y que quieren ver en ese preciso momento, se van al menú, se van a la configuración y sincronizan ahora. Y ahí van a poder visualizar el cambio que se hizo. Bien. Eso entonces con la sesión el round de preguntas que seleccionamos para los rendidores. Vamos entonces ahora a ver las preguntas que ustedes han estado haciendo ahora en la medida que ha avanzado nuestro webinar. Así que no sé si Diana estás por ahí para que me empieces a comentar las primeras preguntas. Hola Diego, sí, estoy por acá. Tenemos ya varias preguntas. Les recuerdo que el webinar de todas maneras va a quedar grabado, ¿ok? Y lo vamos a enviar en nuestro newsletter la semana que viene, para los que quieran revivir. Bien, tenemos entonces a Antonio que pregunta, según el ejemplo en el caso de México, pude ver que se usó el XML y el PDF. La pregunta es, ¿siempre deben ser ambos archivos o puede usar uno de ellos e igual funciona? Buena pregunta. A ver, es necesario que ambos archivos tú los adjuntes porque el XML es como un archivo con puros códigos, no es algo como amigable de revisar. Y el PDF sí es amigable porque es como una imagen de la factura donde tú puedes ver la información de forma mucho más clara. Ahora, para que la función cumpla su objetivo, tú simplemente necesitas el XML. Eso es lo que nosotros leemos realmente. El PDF es como un archivo adicional que va a servir en el proceso de revisión de ese gasto. Así que solamente necesitas el XML, pero adjunta los dos siempre porque son necesarios. ¿Ya? Perfecto. Otra pregunta, pues. Sí, vamos. Tenemos a Gabriel que está en Chile y pregunta si la lectura del gasto mediante códigos QR está habilitada. Dice, pareciera que solo tiene lector de código de barras. Sí, es una buena pregunta. En Chile solo tenemos la lectura del timbre del servicio de impuesto interno, este timbre. Acá. Entonces, esto es lo que nosotros leemos porque acá validamos, obviamente, que el documento sea, por decir, real, y adicional, extraemos información para poder completar los datos. Pero el código QR como tal de algún documento no cumple esa función y no leemos ese código QR. En Chile. Perfecto. Tenemos a Héctor que dice, Diego consulta, estoy haciendo una rendición de unos gastos de peaje. Subí las imágenes y me pregunta por un root. ¿Es el root de la empresa o el root del usuario? Ya, muy buena pregunta. Siempre que tú estás completando la información de un gasto y te pregunta y te pide el root, se refiere al root del proveedor, de la empresa donde tú gastaste. ¿Por qué? Porque quizás no lo sabías, pero cada usuario tiene su perfil y en su perfil se completa la información como el root de la persona que está rindiendo, también a veces, perdón, un código interno para el sistema contable. Entonces, esa información ya está registrada y los administradores de tu cuenta la tienen. Pero lo que les interesa cuando tú estás creando el gasto es el root del lugar donde tú gastaste. En el caso de los peajes, no sé si es información que está ahí como tan visible, no recuerdo ahora como el ticket de un peaje,
Pero sí, en el resto de los documentos, las boletas, las facturas, es súper fácil encontrarlo. Y, por ejemplo, con la lectura del timbre del servicio de impuesto interno, ni siquiera tienes que digitarlo. Es como que automático se va a completar ese campo. Lo mismo para México, cuando el RFC, toda esa información se completa de forma automática. Buenísimo. Gracias, Diego. Mira, tenemos un par de preguntas más, la verdad nos están llegando varias. Aquí tenemos a José que nos pregunta si en Colombia está habilitado el QR. Ah, buena pregunta. Mira, en Colombia, de hecho, esto es como, está fresquito. En Colombia se hizo el desarrollo de la lectura del XML también. Entonces se va, ya de hecho está disponible, pero se va a informar ya oficialmente pronto. Y por lo tanto, al igual como en México y en Ecuador, tú vas a poder hacer el envío del XML con la factura a la casilla de recibos y se va a poder leer la información para que no se tenga que digitar toda. Actualmente la lectura del QR como tal no está disponible, pero sí la función de lectura del XML para nuestros clientes de Colombia. Perfecto. Pasamos entonces a la siguiente con Nilton, o Nitlon, mejor dicho. Y pregunta, ¿existe una interfase para cargar asientos contables entre Rindegastos y cualquier sistema contable? ¿Cómo? Buena pregunta. A ver, en RIN de gastos tú puedes integrarte y la integración te permite poder extraer la información que tú necesitas para contabilizar. Entonces, por ejemplo, nosotros ya tenemos una API, la API es como una llave que permite comunicar RIN de gastos con tu ERP o tu sistema contable. Y a través de la API se pueden como comunicar ambos sistemas y se puede hacer todo el proceso de contabilización. Si es que quizás la API no es la solución para ustedes, también es factible poder hacer un desarrollo adicional, ¿ya? Pero los desarrollos adicionales tienen un costo asociado. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, mira, no me sirve la API por tal motivo, pero sí necesito como poder exportar un archivo creado a la medida, eso se puede desarrollar y eso te permite a ti tanto exportar o enviar directamente a tu ERP este archivo y de esa forma poder contabilizar y hacer como todo este proceso mucho más automatizado. La idea es que todos nuestros clientes se integren, ya sea entre los distintos métodos, pero es la idea porque queremos que todo este proceso sea mucho más ágil, rápido, entonces se digitaliza todo el proceso de rendición, de aprobación. Lo ideal es que también esté ya automatizado el proceso de contabilización de esos gastos. Buenísimo. Les comento que, dada la gran cantidad de preguntas que nos están llegando, si bien por el tema de tiempo tampoco las vamos a poder responder todas, nuestro equipo de manera interna los va a contactar para responderle todas las inquietudes que puedan tener sobre la plataforma. Bien, entonces, Genial. vamos, ¿Avanzamos? no, vamos con dos preguntas más y Ah, después ya. pasamos entonces a la etapa de aprobadores. Bien. Dale. Ya, tenemos a Elías que dice, una consulta, la app solo permite la rendición de documentos, dado que, por ejemplo, si deseo realizar alguna rendición de gastos por kilometraje. Ah, ok. Sí, mira, no lo mencionamos ahora directamente, pero efectivamente el sistema te permite a ti crear un gasto que nosotros llamamos distancia, en donde tú puedes, bueno, en la administración se determina un valor al kilómetro recorrido. Si tú, por ejemplo, utilizas tu auto particular con fines de la empresa, ese valor ya está parametrizado, por lo tanto, lo único que tú tienes que hacer es indicar el origen y los destinos y se va a calcular la cantidad de kilómetros y se va a multiplicar por ese valor del kilómetro recorrido para que tú sepas cuánto tienes que rendir por eso. Entonces, por ejemplo, partí de la oficina y me fui a ver un cliente a Eliodoro Yáñez 980. Automáticamente Google Maps me va a sugerir una ruta y una cantidad de kilómetros. Si se fijan ahí, ya está calculado. Y yo después puedo agregar más destinos, porque puede que después de eso me fui a visitar otro cliente, etc. Pero cuando proceso y continúo, o sea, presiono el botón verde,
se va a automáticamente a calcular la cantidad de dinero que voy a rendir por esto. Y se va a adjuntar, de hecho, el mapa. Y de hecho me aparece el cálculo, ¿ya? 3.82 kilómetros por 220 pesos, que es lo que se determinó en mi empresa. Y ahí después tú terminas de completar la información. Desde la aplicación móvil, incluso esto es mucho mejor porque tienes la opción en los gastos, si presiono el botón azul, se despliegan las opciones de creación de gastos y la esfera azul con el auto te permite crear un gasto de distancia y te permite seleccionar distintos métodos. El último que se habilitó es el del GPS. Y es muy conveniente porque finalmente el GPS es exacto. Tú, mira, seleccionas la política, presionas continuar y tú comienzas tu ruta. Puedes dejar andando el celular, utilizar Waze o cualquier otra aplicación para ubicarte y Rinde Gastos va a seguir avanzando y va a ir registrando todo tu recorrido. Y después cuando se termina, se va a crear automáticamente el gasto y también se va a adjuntar el mapa, se va a indicar la cantidad de dinero que debieses rendir en base al valor del kilómetro recorrido. ¿Bien? Ese sería entonces. Perfecto. Bueno, hay personas que están preguntando si existen como manuales o videos de cómo rendir. Claro que sí. Mire, fíjense que acá en la página web hay unos botones pequeñitos al lado izquierdo. Uno dice contacto y el otro dice centro de ayuda. El centro de ayuda les va a dar acceso a nuestra biblioteca virtual. Ahí tienen acceso a todo nuestro contenido y material disponible para ustedes. Ya, por ejemplo, si yo soy rendidor, están agrupados todos los tutoriales de los rendidores, tanto desde la página web como la aplicación móvil, así que ahí pueden acceder directamente. Y de hecho, se van a dar cuenta que estos videos están en YouTube, entonces pueden irse directamente a YouTube para ver este contenido y ahí de hecho pueden ver nuestro canal de YouTube, ver los distintos tutoriales, los webinars incluso que han registrados acá. En las listas pueden ver como los tipos de videos que tenemos disponibles para ustedes. Así que hay material disponible para todos y de esa forma esperamos que puedan ir visitando nuestro canal de YouTube también. Buenísimo. Diego, solo tengo aquí una pregunta que está bastante buena y la hace Loreto acerca de lo que estabas comentando del gasto de kilometraje. Pregunta, ¿el cálculo de ruta también considera los taxis en el caso de Chile? ¿Cómo? Perdón. La pregunta es si el cálculo de ruta también considera los TAC en el caso de Chile, Ah, ya. de la Muy buena. rendición de gasto de kilometraje que comentaste hace un par de minutos. Bien, el cálculo podría hacerlo, pero esto va a ser como una determinación de cada empresa. Explico. Como en la administración de rinde gasto tú puedes determinar el valor del kilómetro recorrido, hay empresas que, por ejemplo, solo consideran el uso del auto y el combustible, y en base a eso hacen el cálculo. Pero hay otras empresas que han decidido hacer como un análisis de las rutas frecuentes, de por cuántos peajes pasan, y después de todo ese análisis hacen un cálculo aproximado e integran ese cálculo al valor del kilómetro recorrido. Entonces le ponen un porcentaje más al valor, considerando que puede que pases por esta cantidad de peajes, por esta cantidad de tax. Y ahí entonces se incluye dentro del valor como esa información. Pero en sí, rinde gastos no es que detecte y sepa cuáles son los tags y cuánto pagaste por eso, sino que cada empresa puede hacer como un cálculo estimado e incluirlo dentro de su valor del kilómetro recorrido. Esa sería la forma en que se podría hacer. Buenísimo, Diego, muchas gracias. Pasemos entonces a la parte de rendidores y aprobadores, perdón. Aprobado, sí. Bien, entonces vamos a ir al round 2, que es de los aprobadores. Acá tenemos 3 preguntas que queremos presentarles y después entonces vamos a escuchar las preguntas que ustedes hagan. Bien. Primero, ¿cómo aprobar gastos de forma masiva? Hay varias formas en las que ustedes pueden aprobar gastos, pero quizás les interesa, no sé, conocer técnicas o tips de cómo puedo hacerlo más rápido, más ágil. Así que en la aplicación móvil me voy a ir
al módulo del centro, que es el módulo de revisión. Y acá entonces puedo abrir el informe. La idea es que ustedes siempre revisen el gasto, visualicen la imagen, vean que la información coincide y todo. Una vez que ustedes ya echaron un vistazo a esto, entonces si se fijan acá, arriba dice aprobación múltiple. Ahí directamente yo puedo seleccionar los gastos que haya revisado y que sé que quiero aprobar. Y puedo aprobar masivamente esos gastos sin necesidad quizás de abrir cada gasto y ir presionando aprobar en cada uno de los gastos, ¿ya? Desde la página web también esto es posible. Vamos a ver, de hecho, el mismo informe. Se van a dar cuenta, ahí están los 3 gastos que acabo de aprobar. Tengo que ir al rol de aprobador, perdón. Ahí está. Están los gastos que acabo de aprobar. Pero también yo puedo acá, si se fijan, hay un selector múltiple. Y cuando lo presiono se despliega un menú. Si yo ya previamente revisé todos los gastos y me aseguré que estaban correctos, puedo, por ejemplo, seleccionarlos todos. Y ahí, al seleccionarlos todos, puedo tanto aprobar como rechazar masivamente. Y ahí entonces puedo presionarlo y se va a ejecutar la acción. Así que sí hay métodos para poder aprobar de forma masiva. Yo les recomiendo en todas formas que siempre revisen toda la información. Si quieren, incluso pueden descargar el PDF, acá le incluí los detalles, porque quizás es una forma como más amigable de poder revisar la información, o no sé si más amigable, sino como más rápida. Están más acostumbrados quizás a ver esto precisamente en este formato, que es como el formato tradicional, donde hay un resumen al principio, y después viene la información de gasto por gasto, y voy revisando, voy pasando entre imagen e información, me voy asegurando que la información esté correcta, y luego de eso, entonces, ya regreso acá a la revisión, y puedo, por ejemplo, aprobar masivamente estos gastos. ¿Bien? Así que, eso con respecto a la aprobación masiva. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuándo debo rechazar o devolver un informe? Esta pregunta, o sea, nunca me la han hecho así, pero por las cosas que me preguntan o me dicen cuando estamos en capacitación o cuando ya los clientes llevan tiempo utilizándolo, me doy cuenta que a veces no queda tan claro en qué momento yo debería rechazar un gasto o en qué momento yo debería devolver un informe, ¿ya? Entonces, voy a poner ciertos ejemplos o situaciones prácticas para que ustedes sepan cómo tomar esta decisión, ¿ya? Que es bien importante. En primera instancia, si yo, por ejemplo, en este caso, este gasto fue creado con la lectura del timbre del Servicio de Impuesto Interno, esta función que hay en Chile. Si yo veo timbre en rojo, quiere decir que este gasto ya se creó anteriormente con esta función. Entonces, yo ya tengo sospecha, obviamente, de que este gasto podría estar duplicado, ¿ya? Y en este caso es idóneo poder rechazar el gasto. El rechazo es cuando tú sabes que el gasto tú no lo vas a aprobar bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Puede ser porque esté duplicado, puede ser porque quizás el gasto está violando una política interna de la empresa. En este caso, si yo sé que el gasto está duplicado, entonces ahí este es el contexto en el cual yo tengo que rechazar el gasto. Y voy a presionar y acá el sistema me va a pedir justificación. Gasto duplicado y rechazo. ¿Qué me pasa muy seguido? Que de repente los aprobadores ven algún error y rechazan automáticamente el gasto. Realmente, cuando hay un error, hay otras herramientas para poder como corregir eso. No es necesario rechazar el gasto. ¿Y por qué no es bueno rechazarlo? Porque básicamente cuando tú rechazas el gasto, tú tachas el total y esto se va a restar del el total del informe. No se va a contabilizar, no se va a considerar, simplemente este gasto está rechazado y no se va a aprobar. Entonces, cuando hay un error, no está bien que lo rechacemos. Cuando hay un error, ahí entonces cuando yo me voy a las opciones del informe y puedo devolver el informe. Si yo sé que yo no puedo corregir ese error o quizás no me corresponde hacerlo, yo tengo la opción de devolver el informe y decirle al rendidor, mira, ¿sabes qué? No justificaste lo suficientemente bien estos gastos, o creaste mal este gasto, o quizás categorizaste mal el gasto, no sé, el motivo que sea. Puedo devolverle el informe y ahí el rendidor vuelve a tener la facultad de corregir, ajustar, editar lo que necesite para después nuevamente enviarme el informe
y se inicia el proceso de revisión ya con los ajustes. Así que recuerden que el rechazo es para cuando el gasto está duplicado o cuando se está violando alguna política de la empresa, y la devolución es precisamente para que el usuario pueda hacer alguna corrección o porque quizás no le va, finalmente esta rendición quedó, por decir, anulada porque, no sé, lo hizo por otro medio, qué sé yo, se devuelve el informe. Así que en esos contextos es que ustedes tienen que rechazar o devolver el informe. Procuren hacerlo así para que después no obliguen a la persona, porque esto pasa mucho, que ya, me equivoqué algo en el gasto, me rechazaron el gasto. No puedo hacer nada con ese gasto rechazado, no lo puedo editar. Entonces, eso me obliga a tener que volver a crear el gasto. Entonces, la idea es que eso no pase y si es que hay que corregir algo, se devuelve el informe o incluso yo como aprobador también estoy facultado de poder editar y corregir y si yo sé cuál es la opción correcta o cómo corregirlo, puedo hacerlo. ¿Bien? Desde la aplicación móvil, en la revisión, vamos a entrar acá a la revisión, también yo puedo rechazar un gasto directamente desde acá, o en el menú de los 3 puntos de la esquina superior derecha también tengo la opción de devolver el informe. Así que desde la aplicación puedo cumplir con ambas funciones, por decir. Y la tercera pregunta del round de aprobadores es ¿por cuántos niveles de aprobación tiene que pasar un informe de gasto? No es que exista un número definido, ¿ya? Eso siempre va a depender de cada empresa, porque cada empresa tiene como un flujo de revisión bajo ciertas lógicas. Normalmente es como el jefe directo, después pasa quizás como al gerente del área, y finalmente pasa, no sé, como al área contable, ¿ya? Eso es como lo tradicional. Y de hecho, como el número más frecuente de aprobadores son 3. En algunas empresas pueden haber 6, en otras empresas pueden haber 2 o 1. Nosotros siempre recomendamos de que siempre exista como un primer aprobador que sea como una jefatura y después sí o sí pase a un área contable porque igual se tiene que validar que la información que se está rindiendo tenga, no sé, las características para que se pueda contabilizar, etc. ¿Ya? Así que no es que exista un número definido, cada empresa determina eso dependiendo de cómo ellos hayan determinado que se deben revisar los gastos, por cuántas personas, áreas o jerarquías. Así que esa es la respuesta a esta pregunta que normalmente nos hacen porque dicen como, oye, hay un número determinado. No, no es un número determinado, es lo que tu empresa decidió. Y ya habiendo respondido esas 3 preguntas, entonces pasemos a la sección de preguntas en vivo de los aprobadores. ¿Tenemos algunas preguntas por ahí, Diana? Ya tenemos varias preguntas de aprobadores. Genial. La primera. Carla pregunta, ¿cómo hacemos si el probador está de vacaciones? ¿Debemos esperar que regrese? ¿Si está de vacaciones? Sí. Bien. Si un aprobador está de vacaciones o está ausente por el motivo que sea, no es la idea que se espere hasta que la persona regrese porque lamentablemente eso entorpece el proceso. Para eso hay funciones de administración que permiten reemplazar automáticamente la figura de ese aprobador. Entonces, por ejemplo, si yo soy aprobador y apruebo en 5 políticas, ¿ya? Y me voy de vacaciones, lo que tiene que hacer la administración de mi empresa es reemplazarme a mí por otra persona mientras yo esté en ese periodo de vacaciones. Y después cuando regrese, me vuelven a integrar dentro del flujo de aprobación y de esa forma no se entorpece el proceso porque alguien no está presente. Así que hay herramientas para poder ayudarles en esos casos. Perfecto, buenísimo. Diego, Loreto nos pregunta, cuando el aprobador solo deja aprobado el gasto, pero no envía el informe al segundo aprobador y sigue manteniendo el informe, el aviso desde Rinegasto. Ahí, espera, que te escuché como cortado. No sé si puedes repetirla. Un poco con eco. Repito. Loreto dice, cuando el aprobador solo deja aprobado el gasto, pero no envía el informe al segundo aprobador, están teniendo el informe, le llega aviso desde... Ya, perfecto. Sí, efectivamente, no sé si han dado cuenta ya los aprobadores.
todos los viernes durante la mañana se envía un correo automático de recordatorio a todos los aprobadores de rinde gastos que tengan algún informe en su bandeja todavía pendiente por revisar, ya sea que ya iniciaron la revisión, lo dejaron a medias o ni siquiera han abierto el informe. Ese correo siempre llega como un recordatorio para que no se les pase, no se les olvide de que, oye, sabes que lleva un par de días como con este informe, recuerda que tienes que revisarlo. Así que efectivamente hay una alerta. Y adicional, por ejemplo, lo que les mencionaba, en este módulo de mensajes y eventos desde la página web, ustedes como rendidores pueden hacer seguimiento y además pueden comunicarse con los aprobadores. Si ustedes se dan cuenta que el aprobador quizás no ha hecho nada todavía, directamente le pueden escribir un mensaje y eso gatilla una alerta en el momento. O sea, recibe una notificación por correo el aprobador y el aprobador va a ver que el rendidor está preguntando cuál es el estatus, etc. Así que ahí tienen como esos dos tips que les pueden ayudar en esos casos. Perfecto. Hoy van llegando muchas preguntas. Qué bueno. Alfonso Lara dice, al devolver un informe, tiene que volver a todo el workflow. Hay Bien, una buena forma, pregunta. la pregunta es, ¿hay una forma para que regrese directamente a mí y no a todo el workflow de aprobación? Bien. Básicamente acá es un dilema, pero es importante que entiendan el motivo por el cual rinde gasto funciona así. Si yo, por ejemplo, digamos que hay un flujo de aprobación de 4 aprobadores y no sé, llegó hasta el tercero y el tercer aprobador se dio cuenta de que había algún error que tiene que corregir el rendidor. Ese tercer aprobador tiene que devolverle el informe al rendidor, explicándole el motivo, etc. El rendidor entonces va a recibir el informe de vuelta y técnicamente el rendidor puede editar cualquier cosa. ¿Ya? De hecho, si quisiera eliminar el informe y volver a crearlo desde cero con cualquier gasto, lo podría hacer. Entonces, como eso pasa, cuando el rendidor vuelve a enviar el informe, es necesario que vuelva a pasar por el proceso de revisión completo. No hay forma de que llegue directamente al tercer aprobador en ese caso, sino que se reinicia el proceso de revisión. Y eso es algo que quizás para algunos dicen, pero ¿cuál es el propósito? Básicamente es importante que si alguien editó algo o varias cosas del informe, pasen nuevamente por ese proceso de revisión y se aseguren de que la información que completó el usuario o que ajustó esté correcta y que no hayan inconvenientes después con el proceso de pagos, etc. Así que efectivamente es necesario que vuelva a pasar como por todas las cabezas, pero como normalmente se ajusta lo que se necesitaba, los aprobadores lo que hacen es como, ay, ok, yo ya revisé esto más o menos, perfecto, sí, 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 me aseguro que la información esté correcta, paso al siguiente aprobador. Así que sí. Gracias, Diego. Tenemos a Yare Fuentes que pregunta, cuando le rechazo un gasto, ¿le da aviso al trabajador? Ok, buena pregunta. Cuando tú rechazas un gasto, no es que automáticamente eso gatille una notificación al rendidor y el rendidor sepa, ah, me rechazaron el gasto en el momento. No es así, sino que cuando tú terminas de revisar como aprobador y pasas al siguiente aprobador o quizás terminaste ya el proceso de revisión, en ambos casos ese proceso genera notificación. Entonces, la idea es que, por ejemplo, si yo estoy revisando un informe y rechacé, no sé, 1 o 2 gastos, cuando ya termine de cumplir con por decir, mi papel y finalizo, entonces ahí el rendidor es notificado de que Diego ya pasó el informe al siguiente aprobador. Entonces, ¿qué haría yo como rendidor? Si yo sé que el primer aprobador o el segundo, el que sea, terminó ya su papel, entro a la aplicación y veo el historial. Y ahí automáticamente me voy a dar cuenta qué fue lo que hizo Diego. Y voy a ver si es que rechazó esos gastos. Ah, me rechazó estos 2 gastos. Ah, me rechazó esto por tal motivo. Entonces, si bien no genera una notificación en el momento, sí lo hace cuando ya finaliza de revisar y ahí entonces la idea es que el rendidor ingrese y haga revisión o entre al historial para ver qué pasó. Listo. Vamos con la siguiente, que es de Alexis. Dice, al traspasar la información al INPE, quedan registrados
contabilizados los documentos. De nuevo, perdón, me pasó lo mismo. No te escuché Bueno, bien. ya. Alexis pregunta, al traspasar la información al RP, ¿quedan registros contabilizados de documentos y del pago de los documentos? Ya. Al traspasar la información al RP, o sea, cuando se contabiliza la información, ya sea que estén integrados contablemente o no, sí se puede hacer como un seguimiento incluso posterior al proceso de contabilización, ya sea de forma manual o ya sea también de forma integrada o automatizada. En el sistema hay estados personalizados que se utilizan precisamente para mantener informado a los rendidores de lo que va ocurriendo incluso posterior a la revisión del informe. Entonces, con la integración contable se puede automatizar también esos estados personalizados. Y si, por ejemplo, ya, yo mandé mi rendición la semana pasada, yo vi que terminó el día lunes, se terminó el proceso de revisión del informe, y por ejemplo, ya, se envió esa información al RP, se contabilizó y se inició el proceso de pago, entonces se puede automatizar para que un estado personalizado que diga como en proceso de pago. ¿Y qué gatilla eso? A mí me llega una notificación como rendidor, dice que mi informe cambió de estatus a en proceso de pago. Entonces ahí yo ya sé que ya está en el proceso de pago. Y después cuando ya se completó el proceso de pago, puede cambiar ese estatus, que diga pagado. Y ahí nuevamente me llega una notificación. El estatus de tu informe pasó a pagado. Entonces, esto se puede hacer tanto de forma automática, con integración de por medio, como también de forma manual. Los administradores o las personas que trabajen en la revisión también de los gastos son capaces de cambiar estos estatus y de esa forma mantener informados a las personas. Así que ese sería como un método para que tú te mantengas al tanto de lo que va ocurriendo incluso posterior a la revisión del informe. Gracias, Diego. Por aquí me cuentan que igual tenemos un poquito de problemas con el audio, que no escuchan bien, así que bueno, me moví un poco para saber si se escucha mejor. Sí, ahora te escucho perfecto. ¿Me escuchas perfecto? Listo. Ujú. Tenemos a Sofía Cuevas. Hola, nuevo en Rendegastos. ¿Queda historial de lo rechazado, devuelto y aprobado? Sí. Todo el gasto rechazado no es que se elimine ni desaparezca de la faz de este mundo. De hecho, siempre un gasto rechazado va a ser parte del informe en el que fue enviado y siempre va a quedar con estatus rechazado, básicamente. Entonces, una vez que se rechaza el gasto y pasa por por todo el workflow de aprobación y se cierra la revisión, tú vas a poder ingresar ese informe y vas a ver, este gasto estaba rechazado. Y de hecho vas a ir al historial o mensajes y eventos y vas a ver el motivo por el cual se rechazó. Así que siempre va a quedar el registro de eso, y el gasto, como repito, no es que se elimine, simplemente cambia el estatus y el estatus es rechazado. Gracias, Diego. No sé si tú tienes algún audio que estás generando eco. Eh, no sé, no. Le bajé un Ya. poco el volumen quizás como a De mis todas parlantes, no maneras, sé estamos si ahí. terminando. Así Sí, ya, que ya. nada más nos quedan dos preguntitas. Sé que hay varias por responder aún, pero no se preocupen, que como les comenté en un inicio, nuestro equipo va a estar respondiéndolas, ¿ok? Y si es que quieren revivir este webinar o no pudieron terminarlo, también lo vamos a enviar en nuestro newsletter y va a quedar grabado también en nuestro canal de YouTube. Voy entonces con la Perfecto. pregunta. Bien. Em, ¿Nos queda una pregunta más o estamos sí, listos? nos queda la última de Sara, que dice, ¿los estatus personalizados se pueden hacer de forma masiva por integración? Sí, sí, se puede utilizar de forma masiva. Como les decía, a través de la integración tú puedes hacer que ese proceso sea automático para todos los informes que tú procesaste en cierto periodo, ¿ya? Así que en ese aspecto es transparente. Siempre y cuando obviamente hagan la integración va a funcionar de forma automática y obviamente como respuesta a lo que ocurrió en tu RP. En tu RP también debe existir como por decir
ese estado que gatilla esta respuesta en rinde gastos y a su vez gatilla la notificación por correo. Así que eso. Sí, Diego. Bueno, como me estoy generando un poco de eco yo, así que te doy para que te despidas entonces. Bien. Bien, chicos, muchas gracias a todos por su tiempo, gracias por participar, gracias por las preguntas. Todas las preguntas que hayan quedado pendientes, no se preocupen, las vamos a resolver de todas formas por correo, así que entre hoy y mañana, quizás más tardar el lunes, vamos a estar enviando estas respuestas. Gracias por participar, vamos a seguir haciendo más webinars como este, así que estén atentos para cuando llegue la notificación, inscríbanse. Y no sé, si también quieren sugerir como ideas para poder como incluir dentro del webinar, lo pueden también canalizar con nuestro equipo de soporte por el chat. Ahí podemos seguir recibiendo como este tipo de aportes. Bien, así que les agradezco a todos. Gracias, Diana, también por tu ayuda y a todo el equipo. Y entonces me despido. Que estén bien.